Anunciamos hace un rato que vamos a hablar de lumbalgia, dolor de espalda para mucha gente, algo tan común, pero del que poco sabemos qué es lo que nos pasa. Por eso nos encanta estar hoy con Pablo Bienpica, es licenciado en fisioterapia, es docente de Locudal, es director de Bienestar de Fisioterapia Personalizada y vamos a aprovechar para preguntarte y darte los buenos días, Pablo, porque en algún momento de la vida, aunque seas joven, aunque tengas unos años, ni que hablar si tienes algún trabajo que está vinculado a levantar peso, es algo de lo que uno no escapa. Es así. Primero, muy buenos días. Y María tiene razón, la lumbalgia, para tener una idea, ocupa se considera que el 80% de las personas vamos a sufrir una lumbalgia en el transcurso de nuestras vidas. Por lo tanto, es un tema de mucha incidencia y de un interés importante en toda la teleaudiencia. Lo que sucede es que muchas veces nos automedicamos, ¿no? Conseguimos algún analgésico, pensamos que bueno, ya está. Pero cuando eso se reitera y cuando hay un daño, evidentemente hay que hacer un diagnóstico correcto. Claro, porque el 95% de las lumbalgias obedecen a problemáticas osteoarticulares, pero hay un 5% que no están vinculadas. Y son aquellas que están vinculadas a infecciones, a problemas de los sistemas que están en la región, por ejemplo el riñón, y además hay, como en todas partes del cuerpo, puede ser algo tumoral. O sea que hay una parte que hay que despistar. Después nos metemos, sí, en esencia, en el problema osteoarticular, del cual vamos a charlar hoy entonces. Sí, muchas veces uno tiene ese dolor invalidante, ese dolor sordo, ¿no? Pero no sabe si el origen es óseo, si son vértebras, si son ligamentos, si son músculos, y por eso nos interesa que nos expliques. Ahí está, y agregamos, y hay nervios, y hay discos, y todos además, como corresponde en el cuerpo, trabajan en sincronía, está todo armónico. Entonces cuando sufre uno, todos los demás son solidarios y también van a colaborar. Hay lumbalgias que corresponden específicamente al dolor de la musculatura. Esas lumbalgias en general se presentan con un dolor agudo, es en el momento, hicimos ejercicio, corrimos, saltamos, etcétera, 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 o hicimos un mal movimiento al levantar un peso y automáticamente tenemos el dolor. Y ese dolor se localiza claramente en una región. Esas generalmente nos orientan a que es un sufrimiento en primera instancia de tipo muscular. Otras que van apareciendo en el transcurso del día. Uno empieza el día bastante bien, pero a la tardecita ya se empieza a sentir incómodo y ya al final del día dice estoy deseando poder acostarme. Esas tienen otro tipo de origen. Eso puede ser que el disco, sin tener una lesión grave, tenga una discopatía, o sea, una lesión leve y se va disminuyendo su espacio y va irritando y se va cansando. Pero también puede ser que la musculatura no esté bien entrenada y entonces es el músculo el que se canse, el ligamento empieza a cobrar importancia porque cubre la función del músculo y se queja y al final del día te dice quiero irme a descansar. O puede ser además por el proceso de vida, por lo que nosotros normalmente decimos evolución, pero que es la vejez, que nuestras articulaciones se van gastando, como la de todas las partes del cuerpo, y entonces tenemos un dolor sordo mantenido que nos cuesta un poquito más, como puede ser, en ejemplo, el síndrome facetario. La buena nueva es que para todo eso se puede resolver. El paciente puede tener las problemáticas, pero no tiene por qué tener los síntomas. Puede tener una hernia de disco, puede tener una discopatía, puede tener un síndrome facetario y así otra serie de nombres, pero no tiene por qué tener dolor, impotencia al caminar, molestias al moverse, sino que se pueden suplir en un altísimo porcentaje. Estamos hablando de una higiene de columna, estamos hablando de fármacos, estamos hablando del peso ideal, estamos hablando de un combo de cosas, ¿verdad? Sí, como todo en esta vida es multicausal, tanto lo que viene como lo que tenemos que brindarle al paciente para solucionarle. Ejemplo, si tú estás con mucho dolor, seguramente el fármaco va a ser un área de acción rápida y beneficiosa. Pero tú no puedes seguir con fármacos, el que sea, no importa el nombre de la droga, durante todo el tiempo, porque le vas a terminar afectando a otra estructura, llámale riñón, llámese hígado, en fin, otra serie de estructuras, el estómago con gastritis, etcétera, etcétera. Entonces, un momento de repente es ideal para tomar una droga o para tomar varias drogas, un momento es ideal para hacer tratamientos analgésicos, en donde la fisioterapia tiene mucho para dar, de diferentes formas. Han escuchado muchas veces en los tratamientos ultrasonido, láser, electroterapia. Hay una variedad. Tal cual. Y todas esas son indicadas, pero son indicadas también para ir saliendo del proceso del dolor y para ingresar a una acción que sea mucho más beneficiosa en el transcurso del tiempo. Las lumbalgias, dichas así en general, tienden a repetirse. En el idioma técnico decimos que reincidivan, o sea, que la persona, además de todo, estadísticamente se sabe que si son de tipo origen osteoarticular,
el 45% de las personas va a tener otro empuje u otra información del dolor en el transcurso de un año y medio. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso no suceda y si sucede sea lo más mitigante posible. Y para ello está el ejercicio, indiscutiblemente está el ejercicio. Porque Pablo, antiguamente, hace ya un rato, ¿no? La gente que tenía una patología, un dolor o de columna, lo que hacía era no hacer nada. Y eso no es lo que se indica, ¿verdad? Tú lo has dicho y es claro, es antiguo. O sea, las cosas cambian, se ponen ciertos elementos a estudio y cuando se comprueba, entonces es el momento de decir, eso ya no se hace más. Eso ya no se hace más. Se hacen diferentes formas de entrenamiento. Lo que sí quisiera es comentarte que nosotros lo denominamos el entrenamiento terapéutico. O sea, el individuo que está sufriendo debe ser entrenado por personas que sean preparados en el entorno de la enfermedad. O sea, los fisioterapeutas, los licenciados en fisioterapia, hemos hecho todo un entrenamiento para aprender a trabajar sobre el individuo que está con lesiones. Mientras está en ese proceso, debería ser visto y debería ser tratado por colegas que trabajen en esa área. Posteriormente, cuando el individuo ya no tiene ese sufrimiento, ese vivir, entonces sí debe seguir, porque esto debe continuar, el hábito de la actividad física debe continuar y lo puede hacer con diferentes profesionales, licenciados en educación física, entrenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda es muy importante hacer un entrenamiento a medida, ¿no? Como un traje a medida para alguien que tiene ya una patología, un desgaste en una vértebra. Incluso hay dolores que son invalidantes, como decíamos al principio, donde se involucra el nervio ciático, donde el dolor corre por una pierna, donde es como un pincho que te clavan y es totalmente diferente, ¿no? Exacto, ese dolor neuropático, o sea que ya está el nervio en juego, primero también hay que disminuir ese dolor porque es muy incómodo, muy invalidante, y después incluso, ya que estábamos hablando, fíjate, de los músculos, yo te puedo comentar que hay gran cantidad de sufrimientos de afectación con el nervio ciático que están vinculados a la zona lumbar específicamente. Pero hay otros que están vinculados a una región que se llama región glútea, donde hay un músculo por donde ese nervio pasa y puede estar apretado y puede ser ahí el origen del problema y la sensación del dolor en la pierna. El dolor en la pierna es el mismo, el origen es distinto y el tratamiento debe ser diferente. Por lo tanto, es bueno que hagamos las cosas, como decías tú hoy, a medida, a condición de lo que el paciente tiene y no como un estándar de que todo el mundo recibe los mismos tipos de tratamientos. Yo me acuerdo en este programa haber estado conversando con Pablo justamente de a veces las posturas, ¿no? El propio trabajo hace que uno tome posturas que no son las ideales y que terminan en este tipo de patologías, en un dolor crónico, en algo que tomo, en algo que lo voy llevando y como que me acostumbré y a la larga eso genera problemas graves, ¿no? Exacto, porque sabes, el tema es, y casi todos lo vivimos, como civilización occidental cada día estamos más quietos en general y nuestros trabajos tienden a ser también como de más quietud, más sentados, incluso aquellos que antes trabajaban con trabajos sentados difíciles. Pongo un ejemplo muy característico. El camionero de hace 50 años, con su esfuerzo que tenía que hacer, porque todo estaba hecho de forma mecánica, al camionero de hoy, que tiene todo en forma hidráulica y muy manejado, son puntos diferentes. Pero todos cada vez nos quedamos más quietos. De ahí viene que la musculatura cada vez pierde más características, está hipotrófica, o sea, tiene una fuerza, pero se cansa más rápido. Y eso hace que empiece a darle paso al sufrimiento de otras estructuras que están por debajo de ella. Otra cosa que me parece interesante conversar, ya que estamos hablando de posturas, es que hemos introducido en nuestra vida un elemento que, aunque nos parezca que está lejano, es el celular o todo tipo de elementos, tablets, etcétera, etcétera, que fomentan que el cuello esté en una posición determinada. Si bien hoy el proceso de conversación es la columna baja, no la columna alta, la columna es una sola, se comporta como una sola, mecánicamente, físicamente, biomecánicamente y estructuralmente se comporta como una sola. Cuando hay una tensión en la parte cervical, hay un sufrimiento indirecto en la parte lumbar. O sea que, como a veces, cosas que las vemos muy alejadas de la realidad, terminan dándonos un problema asociado. Pablo, es un lujo tenerte, un placer y súper didáctico. Vamos a seguirte teniendo para hablar de esa rectificación de la columna y del cuello, que es otra de las patologías que vamos a tratar. Así que ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Hay más calidad de vida, quédate con nosotros.